introduce a uno de los conceptos claves del bloque 1, como es el concepto de Estado, y realiza en su guía de estudio Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, ¿sí? Ya que él es profe e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Él en esta guía, en este texto, realiza un breve recorrido histórico sobre el concepto de Estado moderno. También caracteriza los tipos de Estado, también esboza corrientes de pensamiento en torno al concepto, como así también establece una relación entre conceptos afines al Estado, como el de sistema político, régimen político, sociedad civil, el mismo concepto de política, ¿sí? Que ustedes ya han familiarizado con el texto de Tancredi, ya conocen de qué hablamos, y como así también con nociones como las de poder, nociones históricas o de etapas históricas como el de la modernidad, ¿sí? Bien. En cuanto a Estado, Garabedian dice que el Estado es un fenómeno que lo puede situar en Europa entre los siglos XV y XVI, ¿sí? Y que se traduce como una forma de organización política que se diferencia de las anteriores, ¿sí? Porque antes de hablar de Estado moderno o de este concepto propiamente dicho, existieron otras formas de organización política, como las ciudades-estados, los reinos, que tenían otras funciones diferentes marcadamente con respecto al Estado moderno, ¿sí? Funciones de tipo de administración, fiscal, justicia, militar, ¿sí? Y por ejemplo, funciones como las de salud, educación, no constituían obligación, ¿sí? Siendo sí una obligación del Estado moderno. Entonces, esta forma de organización política es una construcción política, dice el autor, y que está dada por esta relación directa, intrínseca, entre Estado y política. Política como una actividad humana tendiente a la construcción del poder, ¿sí? Entonces, es la modernidad que se traduce en un corpus ideológico como es el liberalismo, que delinea las formas de vida, que pone el peso o la importancia en el individuo persona y en la defensa de la libertad en los aspectos religiosos, en los aspectos económicos, sociales, ¿sí? Y también en la defensa de la propiedad privada. Entonces, es en esta apertura del individuo persona hacia la participación en la red pública, en la cosa pública, que también va caracterizando el contexto que permite que el Estado moderno se extienda hacia todos los continentes, hacia fines del siglo XIX. ¿Con qué características? Y que lo diferencian de esas formas de organización política anteriores. ¿Cuáles eran las características que un Estado hace que sea moderno? ¿Sí? Como la concentración del poder, es decir, que dentro de la órbita del Estado radican todas las relaciones económicas, sociales, políticas, están todas bajo la órbita del Estado. También tenemos la concentración de las funciones, es decir, a través de un aparato burocrático o de un brazo ejecutor de la política, y también en un entramado impersonal, como son los códigos, las leyes, ¿sí? Y también los procesos de secularización, esto de que exista una diferencia marcada entre lo que es política y lo que es dogma, ¿sí? Bien, entonces, a no olvidar esta importancia de la relación que existe entre modernidad, política, poder y Estado. La pregunta es, ¿cómo se configura el Estado? Entonces, si al hablar de un determinado concepto, a priori, sí, a priori del concepto, a priori del sentido estricto del mismo, podemos apelar a una definición
tal como, es decir, está compuesto por, sirve para. Entonces, en este link y a partir de este interrogante, se les invita a identificar de qué está compuesto el Estado, qué hace que un Estado sea Estado, ¿sí? Y no es nada más ni nada menos que decir, está compuesto, está formado por los siguientes elementos. En este link que ustedes van a copiar y van a pegar en el buscador, van a poder identificar, independientemente de si tenemos o no una definición en sentido estricto de un determinado concepto, en este caso de Estado, van a determinar qué elementos lo componen. Destacando la importancia de los elementos que conforman un determinado concepto, y bueno, y en este caso hablar de elementos que conforman al Estado, es que Vidart Campos, el constitucionalista que he citado por Garabedian, lo define como un ente político que está organizado en forma de régimen político y dice, si entre los elementos del Estado, a mencionar cuáles son territorio, población, instituciones, soberanía y gobierno, hay uno, el gobierno, e importa una estructura de órganos que ejercen las funciones del poder. Y dice que las formas de Estado son las formas propias de organización del mismo, mientras que las formas de gobierno serán las formas del elemento, las formas en que se organiza el gobierno como elemento del Estado. Entonces, acá el autor introduce conceptos que son afines y que son elementos que hacen que un Estado sea Estado, como lo es el régimen político, formas de gobierno, formas de Estado, ¿sí? Hablar de régimen político alude o refiere a esto de las leyes electorales, ¿sí? También las formas en las que se lleva adelante el sufragio, ¿sí? La elección de los gobernantes. Hablar, por ejemplo, de una forma de gobierno que sería el presidencialismo, en nuestro caso es distinto de hablar del régimen político, de ese encuadre a través del cual se rigen las interactuaciones entre gobernantes y gobernados, que no es más ni menos que el sistema político, ¿sí? Que tiene una cultura política propia, que tiene un carácter a su vez móvil, al igual que el resto de los elementos del Estado. Carácter móvil en el sentido que están sujetos a cambios propios de un desarrollo histórico, de una situación histórica concreta. Y en esta otra cita de Oscar Oslac, que es un politólogo argentino, define al Estado como una relación social, es una instancia política que articula un sistema de dominación social, que se manifiesta a través de un conjunto interdependiente de instituciones que condensan el poder. Entonces, acá justamente el elemento también distintivo es el sistema del Estado, es el sistema político, ¿sí? Es decir, que abarca todos los actores sociales, todos los procesos y las prácticas políticas y de esos actores que tienen o bien actores decisores en cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, en esta imagen hacemos gráfico esa relación que existe entre los conceptos afines o elementos del concepto de Estado, como sistema político, régimen político, sociedad civil. Entonces, sí, vamos desde el exterior, del esquema, de la imagen, hacia el interior y bueno, vemos cómo ese sistema político abarca a todos los actores, ¿sí? A todas las prácticas políticas, a todos los procesos de esos actores decisores o bien esos actores que tienen poder en la toma de decisiones. Entonces, si nos centramos en el interior, por ejemplo, en los límites entre Estado y sociedad civil, vemos que no son tan tajantes, ¿sí? Que están más bien concentrados, aunados, en el sentido de que tanto el Estado como la sociedad civil, ¿sí? Se moldean mutuamente. Sociedad civil en el sentido de que abarca a los actores
por ejemplo, desde los medios de comunicación, universidad, como dice ahí, hasta entidades como la iglesia, ¿sí? Después tenemos el régimen político, que digamos es el encuadre de la forma de gobierno, pero que no debe confundirse con la misma, ¿sí? Son dos cosas diferentes.